En el presente video aprenderemos el tema gobierno. Tenemos que comenzar definiendo al gobierno y queremos saber justamente qué vínculo, si se quiere, tiene con el Estado. Bueno, la primera pregunta con la cual debemos comenzar es la siguiente. ¿Quién es la cara visible del Estado? Porque nosotros hemos hablado del Estado, de sus tres elementos y demás. Bueno, ¿quién es la cara visible? Lo que nosotros realmente vemos a través de la televisión y demás, eso es el gobierno. ¿Y qué es el gobierno entonces? Bueno, es ese conjunto de órganos, es decir, esas agrupaciones de personas que justamente son las que ejercen el poder del Estado. Si mal no recordamos, naturalmente el Estado tiene tres elementos: población, territorio y poder. ¿Quién ejerce el poder? ¿A quién vemos nosotros ejercer el poder? Justamente es el gobierno. ¿De dónde proviene el término gobierno? Bueno, viene de gubernao, que significa pilotar un barco o capitán de un barco. Bueno, el gobierno justamente es eso, es la cara visible del Estado que justamente lo dirige, es decir, indica hacia dónde va. En cuanto a la diferencia, como acabamos de hablar, justamente, ¿quién es el que ejerce uno de esos tres elementos del Estado? Es el gobierno. La población, en realidad, nosotros ya la observamos. El territorio también es visible porque es algo material, pero el poder, naturalmente, es algo que se debe ejercer. ¿Y quién lo ejerce? Bueno, es un grupo de personas. ¿Cómo se le llama a ese grupo de personas? Gobierno. ¿Qué han dicho, digamos, muchos autores como diferencia? Que en realidad el Estado no cambia y que el gobierno cada poco tiempo sí cambia. El problema es que hoy en día debemos cuestionar eso, porque vemos cómo, por ejemplo, a través de los flujos migratorios, la población de los estados está permanentemente cambiando. Entonces, ahí podemos cuestionar esa teoría clásica de que el Estado no cambia y el gobierno sí. A lo que sí podemos llegar como acuerdo, si se quiere, es que, bueno, de repente el Estado cambia con menos frecuencia y de forma radical, a diferencia del gobierno, que el gobierno sí cambia con mayor frecuencia y puede cambiar incluso de forma radical. ¿Cuáles son las formas de gobierno conocidas hoy en día? Bueno, son dos: la democracia y la autocracia. ¿Qué es la autocracia? Bueno, vamos primero a saber qué significa el término. Auto significa uno mismo y kratos significa gobierno, gobierno de uno mismo. ¿Qué es la autocracia entonces? Es una forma de gobierno en que quien gobierna accede al poder sin consultar a los gobernados y lo ejerce sin ningún límite. Acá tenemos que pensar sobre todo en los gobiernos monárquicos o en los gobiernos dictatoriales. Es decir, quien accede al poder lo ejerce sin ningún límite y en la mayoría de casos, naturalmente, toman el poder a la fuerza, con ayuda de los militares. ¿Qué características tiene este gobierno autocrático? La primera característica es el transpersonalismo. ¿Qué significa eso? Que el gobernante no tiene límite alguno, sino que en cualquier esfera de la vida humana él participa, determina cómo se debe componer la familia, cómo debe ser la enseñanza. Por lo general los métodos de enseñanza son bastante justamente autoritarios y además, por ejemplo, se le hace un culto a los líderes políticos. Después, cómo debe ser el trabajo, la religión, etcétera. En algunos gobiernos autocráticos, sobre todo si pensamos en Hitler, por ejemplo, vemos cómo se defiende a determinados grupos sociales, a la raza, a la nación, al partido, y no a los individuos. Recordemos cómo Hitler quería, cómo protegía a la raza aria, ¿no? A las personas rubias, altas, flacas, de ojos claros. Por otro lado, como otra característica, tenemos que el gobierno no está al servicio del individuo, sino que es el individuo que está al servicio del gobierno. Esto naturalmente hace que el gobierno tenga total libertad para poder aplastar los derechos humanos de esas personas y utilizarlas a su antojo. Por otro lado, el gobernante se mantiene en el poder por la fuerza y no por voluntad popular. Naturalmente, como ahora vamos a ver, las elecciones escasean o básicamente no existen. Por lo tanto, el gobernante se mantiene a la fuerza. Por otro lado, no existe libertad de expresión, es decir, las personas no se pueden manifestar libremente y menos aún
contra esa forma de gobierno. Se eliminan o controlan a los sindicatos. Naturalmente, los sindicatos son agrupaciones que, bueno, que reclaman ciertos derechos y justamente a quién le reclaman, bueno, a los gobernantes. Entonces, estos gobernantes que no toleran justamente que alguien esté discorde con ellos, justamente se eliminan o los controlan fuertemente a los sindicatos. Por otro lado, naturalmente no se permite la existencia de varios partidos políticos y se controla, en caso de que existan, a los opositores, es decir, a lo que ellos se mantienen en el poder y quieren justamente perpetuarse en el tiempo. Bueno, si existen opositores, pueden tener un triste final. Luego, como recién decíamos, pueden haber elecciones, pero en el caso de que existan elecciones, hay un solo partido. Entonces, si nos ponemos a razonar mucho, no tiene mucho sentido, no hay mucha, digamos, sorpresa con quién puede ganar. Y por último, existe lo que se llama la censura previa, es decir, que no se puede difundir cualquier información al público, sino que justamente el gobierno primero la debe revisar y luego la debe publicar. En nuestro país ocurría, por ejemplo, en la última dictadura cívico-militar, que, bueno, en los espectáculos de carnaval, en el teatro de verano, las murgas, antes de cantar, bueno, existía personal del gobierno que revisaba las letras y si alguna letra parecía un poco revolucionaria, entre comillas, bueno, la mandaban a cambiar. Y por el otro lado tenemos a la otra forma de gobierno que es la democracia. Demos significa pueblo y kratos significa gobierno, gobierno del pueblo. Esta es una forma de gobierno donde, a diferencia de la autocracia, justamente quienes gobiernan, los gobernantes, acceden al poder con el consentimiento, es decir, con el voto, con la aprobación de los gobernados, y justamente los gobernantes reconocen que los gobernados son personas libres e iguales. ¿Qué características tiene la democracia? Bueno, en primer lugar, como característica fundamental, primaria, es la soberanía popular. Soberanía, recuerden, poder y popular del pueblo. Entonces es poder del pueblo. Es decir, el pueblo tiene el poder de decisión. Esto queda claro en el artículo 4 de nuestra Constitución. Quien ejerce el poder dentro del territorio nacional es la población. Según el grado de participación justamente que tenga el pueblo en las decisiones colectivas, vamos a encontrar tres tipos de democracia que, si se quiere, fueron surgiendo a través de la historia por necesidades justamente que se iban dando. Y ahora vamos a ver eso. El primer tipo es la democracia directa, que es decir, que el pueblo gobierna directamente. Pero imagínense que los 3,5 millones de uruguayos o los 2 millones de uruguayos habilitados para votar tengamos que justamente participar en la elaboración de cada una de las leyes. Es imposible. No hay ni siquiera lugar físico para poder reunirnos todos y votar. Por lo tanto, se fueron encontrando otras formas de democracia. Entre ellas la democracia representativa, que es cuando el pueblo justamente elige a un representante para que gobierne luego en su nombre. ¿Tá? Entonces, los ciudadanos lo único que hacen es participar directamente solamente al elegir al representante. Y luego, durante esos 5 años de gobierno, durante los 4 años de gobierno, bueno, nunca participan, sino que solamente en la elección. Y luego, durante ese tiempo de gobierno, lo hace su representante. Pero existe una mezcla, que justamente es la forma de democracia que tenemos nosotros en Uruguay, que es semi-representativa. ¿Qué significa? Es representativa, pero tiene algunas formas de participar directamente. Es decir, el pueblo participa en algunos momentos directamente. Entonces, como a modo, si se quiere, de definición de democracia representativa, podemos decir que el gobierno se ejerce por representantes, pero en algunas ocasiones el pueblo participa directamente. En nuestro país, ¿cuáles son las instancias en que el pueblo participa directamente? Bueno, en primer lugar, en las elecciones. Ahí la gente directamente va a votar. Luego tenemos el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Bueno, es una forma justamente donde que la gente participa, donde decide si se mantiene vigente o no una ley. Luego tenemos el plebiscito, que el plebiscito también es otra instancia de participación donde la gente decide si se reforma o no la Constitución Nacional. Y por el otro lado tenemos otro momento para participar, que es lo que se llama iniciativa popular. ¿Cuándo se presenta una iniciativa popular? Por ejemplo,
cuando la gente presenta un proyecto de ley, cuando presenta un proyecto de reforma constitucional. Bueno, esas son instancias donde la gente participa directamente por su propia iniciativa. Y por eso el nombre lo dice, iniciativa popular. Como segunda característica de la democracia encontramos a la separación de poderes, que esta está más que conocida por todos. ¿Qué significa eso? Que el poder del Estado no puede ser ejercido por una sola persona, piensen en los monarcas absolutos, o un solo grupo de personas. Por eso es que el poder debe estar dividido en tres poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial, que entre ellos se controlan para que ninguno tenga más poder que otro. Como tercera característica encontramos las elecciones libres y periódicas. A lo que el poder no es ilimitado en la democracia, a diferencia de la autocracia, es que se trata justamente de renovar a los gobernantes cada poco tiempo. Esas elecciones de los gobernantes, bueno, tienen que tener ciertos controles, ¿sí? Primero que deben participar todos. Eso es como base fundamental. Todas las personas que cumplan con unos mínimos requisitos, como en nuestro país, tener 18 años y poder ejercer la ciudadanía, ¿con eso ya alcanza? Bueno, y además de que toda la gente pueda participar, deben ser transparentes. ¿Qué significa eso? Deben existir controles, que nosotros los podemos ver a través de la Corte Electoral. Los controles deben ser antes de la elección, durante la elección y luego de la elección. Es decir, en todos los momentos debe existir un control para que sea lo más transparente posible y que no existan posibles fraudes. Como cuarta característica de la democracia encontramos el respeto a los derechos humanos. Es decir, a diferencia del gobierno autocrático, donde el individuo estaba al servicio del gobierno, en este caso es el individuo está por encima de todo fin del Estado. Es decir, el gobierno no puede tomar cualquier decisión pisando los derechos humanos del pueblo, sino que justamente en cualquier decisión que vaya a tomar tiene que pensar siempre si está cumpliendo o no con los derechos humanos de la gente. Como quinta característica encontramos al multipartidismo, y como el nombre lo indica, tienen que haber múltiples partidos, muchos partidos políticos, no puede existir uno solo. Como sexta característica encontramos al pluralismo. Pluralismo, ¿qué significa eso justamente? Que existe la total libertad de expresión en cualquier plano, religioso, político, deportivo, económico, social. Eso sí, lo que no se permite son ideas que vayan en contra del mismo régimen democrático, porque justamente si no son democráticas las ideas, son autocráticas, y justamente ya vimos las consecuencias que tiene un gobierno así. Y luego, como última característica, tenemos al principio de la mayoría. ¿Qué significa el principio de la mayoría? Bueno, básicamente que en una democracia acceden al gobierno y se toman las decisiones por la mayoría, como cuando elegimos los delegados en clase, a ver, votamos, quien tenga más votos es el que gana. Bueno, en la democracia las decisiones se toman de esa manera y eso significa el principio de la mayoría. Y en base a todas estas características que hemos visto del gobierno autocrático y del gobierno democrático, tenemos que reflexionar y siempre tener en cuenta y no perder de vista la importancia que tiene cuidar nuestra democracia.